Amigos y amigas, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Mi nombre es Lili y hoy les voy a compartir una hermosa manualidad que pueden hacer con sus amigos y sus niños. Bienvenidos. Hoy necesitamos los siguientes materiales. Este es papelillo o papel seda en dos tonos. El proyecto igual lo pueden hacer en uno solo, pero yo escogí dos tonos para que quede un poco más vistoso. En blanco y en fucsia, o si es Navidad puede ser verde y rojo. Necesitamos compás, una pieza de cartón o cartulina. Esta la tomé yo de algo que se iba a desechar, venía en un empaque y lo utilizo para este proyecto. Lápiz, regla, tijeras, cinta de enmascarar. Este es un hilo brillante, muchas veces lo conseguimos para Navidad, pero para este proyecto también nos sirve, lo tenía y quería utilizarlo. Pegamento en barra y una perforadora de un solo orificio. Y comenzar, el papel que vamos a necesitar es el papel seda o también llamado papelillo. Voy a cortar varios del mismo tamaño, de 11 por 11 centímetros a cada lado. Si lo deseas más grandes, entonces los cortas más grandes. Si los deseas más pequeños, más pequeños. En este proyecto lo voy a hacer de 11 centímetros por cada lado en los dos colores, en el blanco y en el fucsia. Para empezar el proyecto tomé la cinta de enmascarar. Esta es una cinta de papel. La voy a pegar en mi mesa de trabajo. Ustedes pueden hacerlo de pronto en un espacio en el que puedan utilizar. Esta es mi mesa de trabajo. Aquí lo que voy a utilizar es que mi cinta es de 1 centímetro. Entonces yo tomé en cuenta que cada cuadrito es de 11 centímetros. Entonces lo primero que hice fue centrar una de las cintas de papel a la medida de los 11 centímetros de los papeles cortados y empecé a pegarlos. Este va a quedar con 1 centímetro de diferencia de 11. Este acá deja 1 centímetro, entonces no va a empezar en 0 sino en 1. Y empiezo a acomodarlos para que cuando yo vaya a hacer la especie de tejido que voy a hacer en papel, que ya lo verán cómo queda, me quede proporcional y quede uniforme. Necesito entonces también numerar o marcar las cintas. A este le voy a colocar un 1, al del medio igual un 1, al de arriba, al último también 1. Los del centro se llamarán 2, o ustedes le pueden colocar la letra que ustedes quieran. Lo que significa es que cada vez que voy a pegar unos, voy a hacer las líneas en unos. Por ejemplo, aquí el pegamento en barra, voy a aplicar en todo lo que sería el número 1, acá otra vez en 1, de nuevo 1, y tomo otro del mismo color en blanco y lo sobrepongo y pego. Así pegamos. Como ya utilicé dos blancos, ahora voy a hacer con dos fucsias, pero entonces empiezo en el 2. Aquí es 2 y en el 2 y voy a pegar un fucsia. Como ya pegué en el 2, van a ser intercalados. Primero 1, luego 2, primero 1, luego 2, así voy a intercalar los papeles. Aquí como ya hice en el 2, entonces voy a tomar el 1 de nuevo, pego, echo el pegamento y voy a poner otro fucsia. Necesito que queden bien pegados porque si no quedan bien pegados se va a dañar como el tejido en papel, por decirlo así, que queremos hacer. Ya he pegado dos blancos, dos fucsias. Entonces ahora si queremos que queden intercalados necesito otra vez blanco. La última vez pegué fue en los números 2, entonces ahora pego en los números 1. Entonces en el 1, 1 y 1. Pego blanco. Ya pegué en el 1, entonces ahorita serían los 2, que son los del centro. 2, 2. Pego otro blanco porque recuerde que estoy pegando dos papeles del mismo tono y luego cambio al otro color. Espero que me quede bien pegadito. Esto lo centramos bien. Centrémoslos así, que quede 1 centímetro a este lado, 1 centímetro a este otro. Y así. Ya he pegado dos blancos, entonces ahorita va a seguir con los fucsias. Si no recuerdo cuándo fue la última vez que pegué, levanto el papel y voy a notar que estuvo pegado en el 2, que el 1 está libre. Entonces quiere decir que aquí sigo con el 1. 1, 1, 1. Pego fucsia.
Luego sigue el 2, 2, pego otro fucsia. Y así hasta que pegue todos los 8 o 12 papeles de cada color, dependiendo qué tan tupido quiera yo mi proyecto. Aquí voy a pegar el último papel y listo. Aquí ya están 24 papeles pegados, son 12 blancos, 12 fucsias. A continuación les voy a enseñar, mientras se secan bien, les voy a enseñar qué hice yo con una pieza de cartulina. ¿Sí? Es un cartoncito que ya no se utilizaba, venía en un empaque como de unas galletas. Y con mi compás tomé la medida de que me salga un círculo de aproximadamente 10 centímetros. Entonces aquí tomo la medida de 0 a 5, quiere decir que cuando haga el círculo va a quedar de 10 centímetros. Entonces tomo una parte de la cartulina y me ayudo con el compás y hago el círculo y lo corto. La pieza, el círculo nos quedó exactamente de 10 centímetros de ancho. Hacemos un doblez por la mitad, buscamos el centro para poder pegarlo a nuestro papelillo. Ahora tomamos nuestro papelillo que ya está seco. A este círculo le hemos aplicado ya el pegamento para ir adelantando el paso, y por donde está el centro de este cartoncito vamos a pegarlo sobre nuestros papeles, sobre nuestros papelillos de colores. Listo. Esperamos a que seque un rato y también cortamos por todo alrededor. No dejamos pestañas, sino que quede bien delineado, bien cortado. Pueden ver, lo cortamos y quedó el círculo con todo el papel incluido. Vamos a cortar por el centro que habíamos marcado inicialmente en este cartón con nuestras tijeras. Vamos, a este lado nos queda el cartón, a este lado nos queda papelillo. Vamos a tomar también donde está el papelillo y vamos a aplicar aquí en el que sería el 1. Aplicamos buena cantidad. Es recomendable que el pegamento sea de buena calidad, porque si no nos hace pasar malas jugadas, nos hace dañar el trabajo o perder el tiempo. Lo pegamos, que quede bien en el mismo delineado. Si llega a quedar disparejo, lo arreglamos con las tijeras. Lo importante es que él quede bien pegado. Ahora les voy a enseñar algo para que quede unido y nos quede piezas. Vamos a tomar la perforadora y vamos a hacerle unos orificios en cada extremo. Por la fuerza que nosotros manejamos, pues probablemente no vamos a poder hacer el orificio en un solo intento. Entonces nos toca por partes, porque nosotros de pronto somos un poquito más delicadas o tenemos un poquito menos de fuerza. Entonces vamos a hacer primero uno, cogemos unos pocos papeles, ¿sí? Y con base a ese vamos haciendo los otros, tomando los papeles que nuestra fuerza permita. Entonces ya los voy a terminar y les enseño cómo quedan. Está como quedaron con la perforadora los hoyitos. Yo los hice en 3 intentos para que no esforzar mucho las manos. La idea tampoco es maltratarnos las manos. Y vamos a pegarlas, a unirlas con este cordón. Puede ser el cordón que tengas o en tu casa, no es necesario que compres este. Yo tengo este y pues lo pongo en uso. Y vamos a hacerle una especie de unión, pero no debe quedar pegado, no debe quedar pegada a la cartulina ni a los papeles, porque entonces nos queda rígido y se nos daña el proyecto. Mira, así debe quedar. Un nudito y que él quede flojo. Mira la distancia, yo más o menos le doy una distancia de 1 centímetro. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Las 2 argollitas que armé con el hilo. Ustedes pueden utilizar el que necesiten. Ahora voy a pegar pegamento de este de barra. Si quieren pueden utilizar el colbón o pegamento líquido, silicona,
ya esta pieza es para que quede fija. Si quieren volverlo a utilizar, entonces no lo pegarían, sino que lo unirían solamente con unos clips. Pero este va a quedar fijo. ¿Sí ven? La argollita permite que uno mueva el proyecto y no se nos dañe. Aquí los pego. Los unimos así. Si por ejemplo nos queda en alguno de los enlazadas alguno que nos salga desobediente, ahorita le aplicamos un poquito de pegamento y él pega. Esto puede pasar. Por eso les recomiendo utilizar un buen pegamento para que no le pasen estos accidentes. Listo. Y así va quedando. Damos un tiempo para que seque y luego le ponemos el cordón para colgar. Ahora voy a introducir un cordón de ese doradito con el mismo con que lo uní entre estos cordoncitos para entrelazarlo y entonces permitir que sea mi cordón para colgarlo. Entonces voy a tomar en el extremo, voy a hacer un nudo. Es aproximadamente unos 15 centímetros el largo que utilicé. Le hago el nudo, corto y voy a hacer que sea el que quede dentro de la esfera. Retiro y así nos queda. Ahora le voy a tomar una foto para que ustedes vean cómo quedó, cómo queda cuando está colgado. Ese queda así en blanco con fucsia. Lo pueden hacer en blanco con lila cuando es una primera comunión. Este para unos 15 años. En combinaciones así de pronto para Navidad. Pueden escarcharlos. Todas las ideas son válidas. Espero les haya gustado el proyecto. Si fue así, espero sus likes, dedito arriba. Suscríbanse al canal. Vienen muchos más proyectos, más ideas. Y recuerden que este canal es de ustedes. Las ideas, sugerencias, comentarios que nos tengan, siempre los leemos. Muchas gracias. Abrazos.